Bueno, ahora vamos con el siguiente tema que nos corresponde, que es la dermatitis facticia. Bueno, el término facticio viene del latinismo factum, que significa ser. La dermatitis facticia va a corresponder al grado máximo de automutilación provocada por un paciente claramente psicótico. No es una enfermedad rara, ya que la llegamos a ver en varios casos con pacientes psiquiátricos. Las lesiones autodestructivas afectan pues sus zonas accesibles por medios de instrumentos, ya sea también ácidos, agua caliente u otros medios. Son ulceraciones de formas caprichosas, ya que en la mayoría de los casos los pacientes lo hacen pues de una manera consciente y por eso luego hasta figuras podemos encontrar en estas ulceraciones. Muchas veces estas pueden estar con necrosis. Los trastornos facticios pues pueden incluir los labios, el pelo, las uñas y el tejido celular subcutáneo. Otra característica esencial de la dermatitis facticia, pues es el secreto que guarda el paciente a propósito de su propia responsabilidad en, en la aparición de la enfermedad. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Que el paciente oculta esta, esta enfermedad al médico. No es como, por ejemplo, en la onicofagia, que el paciente te refiere que tiene ese problema. Aquí el paciente lo oculta y muchas veces, pues, esto se debe a los problemas psiquiátricos que ya tiene. Este dato pues diferencia la dermatitis facticia de otras dermatosis autoprovocadas, como las automutilaciones de los pacientes psicóticos, las excoriaciones neuróticas y la tricotilomanía. Bueno, el diagnóstico de la dermatitis facticia es excepcional en la consulta dermatológica habitual, por lo que existe pocas series publicadas de esta patología. Realmente no hay tantas bibliografías que nos puedan hablar en concreto de la dermatitis facticia. Podemos, por tanto, decir que la dermatitis facticia es más frecuente en el sexo femenino, también pues en edades medias y que predomina en personas pues de escaso nivel sociocultural. Esta es más comúnmente asociada a pacientes con trastornos limítrofe de personalidad, dependencia y comportamientos manipuladores o alguna patología psiquiátrica. Hasta un 5% de las consultas médicas pueden tener un origen facticio y pues esta va a predominar más en niños y en adolescentes y como ya lo mencioné, pues en mujeres adultas. Bueno, parece relacionarse la etiología de la dermatitis facticia con la función serotoninérgica, con, como ya lo mencioné, pues con algún por un problema psiquiátrico, como puede ser la personalidad límite, y trastornos de alimentación también pueden estar entre la etiología de este problema. Pues en sujetos también con personalidad impulsiva y agresiva se produce este deseo de autocastigo con beneficio psicológico y pero pues básicamente se produce sin alguna ganancia secundaria. La fisiopatología varía desde el retraso mental hasta una psicosis. Se ha señalado pues que también el abuso sexual puede ser un factor desencadenante. En pacientes pues podemos llegar a ver que se mutila pues con las manos, igual con instrumentos cortantes, como ya lo mencioné, agentes físicos o otras sustancias como ahorita voy a mencionar, y suele haber amnesia para este autocastigo, por lo que los pacientes pueden autoinfligirse este daño y no recordar. Entonces, por eso muchas veces también puede ser una de las causas que el paciente se autoinflige este daño y no admita que él fue el causante de estas lesiones. Entonces, aquí está, como les explicaba, los diferentes mecanismos de lesión para, para autoinfligirse. Puede ser mecánico, en el cual pues el paciente va a utilizar las uñas para rasguñarse
o inclusive puede ser mediante roce, con fricción, que se roce tanto ciertas partes del cuerpo que se empiece a causar este daño. Puede también ser mediante presión, que este paciente apriete ciertas partes sensibles para causarse daño, y por presión negativa, que vaya por succión. También tenemos pues que puede ser térmica, en el cual el paciente pues se va a aplicar calor, ya sea que aplique fuego u otras formas para aplicarse calor y herirse, y también por frío, ya sea que se aplique hielos o inclusive con algunas sustancias como desodorantes fríos. También pues tenemos la química, que va a ser pues la exposición a algunos químicos ácidos o bases que lo pueden herir, y también la autoinoculación, ya sea una inyección de cuerpos extraños, de aceites o inclusive drogas. También tenemos los infecciosos, en los cuales se pueden inyectar algunas bacterias o patógenos, que, y también pues tenemos la eléctrica, que ya sea que se pongan alguna corriente eléctrica y se causen este daño. Bueno, para el cuadro clínico, pues la dermatitis facticia puede presentarse con una gran variedad de formas clínicas que dependen del método empleado para realizarse la autolesión y la creatividad del paciente. Así como ya lo mencioné anteriormente en el cuadro, pues hay varias formas en las cuales se pueden autolesionar, y las lesiones se localizan en partes accesibles a las manos. En general, pues se caracterizan, como ya lo dije también al principio, por ulceraciones, y estas van a poder medir de milímetros a centímetros, como podemos ver en las imágenes que están aquí. Por ejemplo, en la imagen del medio, pues es una lesión que claramente se la hizo mediante estarse rascando, o inclusive en la de la derecha, en la cual se ve la mama afectada, ya sea puede haber sido por presión o mediante el roce. Entonces, pues en general, pues estas heridas pues se hacen de formas caprichosas y pueden ser geométricas con bordes bien definidos, al igual que pueden llegar a ser pues sin bordes bien definidos. Y a veces pues estas zonas pues se necrosan. Puede haber ampollas, úlceras y equimosis, y a veces se producen automutilaciones verdaderas, ya sea en la nariz o en los pabellones auriculares, el pene o en los pezones. El síndrome Munchausen es la forma más grave de este grupo, así lo llamó Asher en 1951 en honor al barón von Munchausen. Y pues estos pacientes van de ciudad en ciudad y de hospital en hospital con una pseudología fantástica. Las alteraciones pueden ser abscesos cutáneos, manifestaciones de coagulopatía, hipoglucemia, trastornos de líquido y electrolitos, gastrointestinales, en hueso y en articulaciones. Entonces vamos a ver algunas pues de estas formas que los pacientes con los que los pacientes pueden llegar a la clínica. Y una de estas pues es las exocoriaciones, en las cuales pues son lesiones artefactas más fácilmente diagnosticables. Su morfología pues suele ser lineal, y en la mayoría de las ocasiones estas están realizadas con las uñas, aunque también pueden usarse distintos objetos cortantes. A veces pueden plantear problemas de diagnóstico diferencial con las excoriaciones neuróticas, pero en estas el paciente reconoce su ejecución. Como ya lo mencioné, en las excoriaciones neuróticas el paciente va a admitir que lo está haciendo, y en estas de dermatitis facticia el paciente lo niega. Las excoriaciones se sobreinfectan fácilmente, y un dato llamativo es la ausencia de prurito previo a la aparición. Es una forma clínica muy frecuente por la facilidad de elaboración, y como podemos ver en la imagen de la derecha, aquí pues se ve que estas heridas se las hizo pues mediante rasguños, que no tienen como tal pues alguna forma, pero como podemos ver pues son lineales la mayoría, y en esta sí se puede ver que tiene alguna forma geométrica.